¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren bien, eh, junto a sus familias, cuidándose, especialmente en este periodo que está bastante complejo para todos nosotros. En la actividad que vamos a desarrollar en esta oportunidad comprende funciones y órganos del Estado. En la vez anterior habíamos comenzado a ver esto precisamente y cómo es ser el Estado de derechos, que es muy importante. El Estado es fundamental y para ello también es importante la existencia de una constitución. Todos los países poseen una y son las que organizan justamente al Estado en cuestión, en, dando a sus integrantes las funciones y los órganos públicos que los rigen, con sus atribuciones específicas y complementarias. En la guía anterior se había justamente visto algo de ello y ahora vamos a terminar justamente de ver precisamente lo que son la función del Estado y los órganos del Estado. La función del Estado cumple una función ejecutiva, una función administrativa y una función jurisdiccional. Y el órganos del Estado están en una función política, una función legislativa y órganos de control. Vamos a ir después desglosando justamente cada uno de ellos. En la guía ustedes van a encontrar esto mismo, pero ya con el detalle de cada línea, de cada punto, ¿ya? Para empezar, habría que señalar justamente la importancia que tienen los poderes públicos. En nuestro país y en la mayoría de los países del mundo existe un sistema similar, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Ya en el siglo XVII, comenzando el siglo XVIII, un británico, el John Locke, va a ser el que va a hablar precisamente sobre la importancia de organizar el sistema político en forma separada. Se habla de que es el que da inicio al sistema liberal en la parte política, pero va a ser el francés Barón de Montesquieu el cual establece en su libro El espíritu de las leyes cómo debe estar un Estado organizado, con tres poderes separados, ¿ya? Separación de poderes o funciones públicas. Y él establece justamente lo que aparece como titular en el encabezado de esta ficha, ¿ya? Ejecutivo, legislativo, judicial. La separación de los poderes va a servir justamente para que exista un mejor manejo de un Estado y el que exista independencia entre ellos va a ser fundamental para que el país pueda marchar bien. Para los pensadores del siglo XVIII, un sistema democrático, como lo entendían ellos en esa época, deben ser independientes entre sí, ¿ya? Cada uno, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, cada uno de ellos aislado, ¿ya? Pero en el fondo todo dentro de un cuerpo general que es el Estado. También debe haber separación de funciones, ¿ya? Donde cada autoridad ejerce una función específica. El presidente una función política, por ejemplo, el Congreso una función administrativa, función legislativa y los tribunales función jurisdiccional. Ahí está la función política, función ejecutiva y función administrativa que la ejerce el presidente de la República, la legislativa el Congreso y la jurisdiccional es los tribunales de justicia. El Estado, a su vez, también cumple funciones, ¿ya? Y estas funciones van a estar dadas por la parte administrativa. Estas funciones públicas son de acuerdo a los distintos cargos que existen y por supuesto que están establecidos en la máxima ley que tiene todo país, que es la Constitución Política. Ahí está el cargo establecido por ley, las normas están dadas y por supuesto la Constitución es el marco que regula justamente todo este comportamiento dentro de lo que son los funcionarios públicos. También están los órganos del Estado. Estos órganos del Estado cumplen justamente funciones bastante claras en la parte administrativa. Hay un órgano legislativo, como va a ser justamente los tribunales, está el órgano ejecutivo, que sería en este caso el presidente, y están los órganos judiciales, que son los tribunales.
Pueden ser personas, el caso del presidente, o pueden ser individuos, como el caso de los ministros de la Corte Suprema. Los poderes públicos en Chile tienen la particularidad, y ustedes lo están viendo ahí, de ser tres. En todas partes del mundo donde existe un sistema democrático y un respeto al Estado de Derecho, existen tres y separados entre sí: poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos tiene a una persona o bien tiene a un grupo de individuos que los representan. El presidente de la República en el primero, el Congreso Nacional en el segundo y los tribunales de justicia en el tercer caso. En la función ejecutiva, la Constitución establece claramente que en el caso de Chile, el presidente es el que la ejerce y el periodo de duración son 4 años. Su elección es por votación directa, ¿ya? La función legislativa está compuesta por el Congreso Nacional y lo fundamental es que ellos ejercen la representación de la ciudadanía. Ellos fueron elegidos también por voto directo. Recordar también que el sistema del Congreso de nuestro país es bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados y la del Senado, ¿ya? Ellos duran 4 años los diputados y 8 años los senadores, con posibilidades los dos de ser reelegidos. La elección de los diputados es cada 4 años, la de los senadores cada 8 años, ¿ya? Finalidad, formación de leyes y fiscalizar los actos del gobierno, ¿ya? La función jurisdiccional está a cargo del ministro, de los ministros de la Corte Suprema. El Poder Judicial es el que se encarga justamente de conocer, fallar y enmarcar dentro del ordenamiento jurídico vigente y según la competencia que ellos puedan tener, porque pueden haber situaciones en donde la competencia no es de su ámbito. Me explico. Por ejemplo, si hay una situación en que afecte a militares, hay tribunales que están especialmente dedicado justamente al tema militar. No puede un civil inmiscuirse en una situación en donde haya, digamos, militares que estén vinculados, siempre y cuando las víctimas sí que existen no sean militares. Si son civiles, entonces ahí los que son los tribunales civiles tomarían el caso porque el militar se tendría que declarar incompetente. El Poder Judicial también tiene una clara estructura jerárquica. Está la Corte Suprema, está la Corte de Apelaciones y en la base están los juzgados de letra, ¿ya? La Constitución claramente establece que la facultad que tienen los tribunales es de conocer causas civiles, criminales y de resolverlas. Para que esto pueda ser posible, la Corte Suprema consta de lo que se llama el Ministerio Público. El Ministerio Público está a cargo de una fiscalía. Hay un fiscal nacional, el cual es elegido cada 5 años y él, por supuesto, es el que maneja a todos los fiscales para así determinar situaciones que se originan en nuestro país, ¿ya? Y, por supuesto, ahí tienen ustedes el esquema de cómo funciona este esquema de la fiscalía a nivel nacional. Cada región tiene un fiscal regional. Santiago, por el tamaño que hay en población, tiene más de un fiscal. Ahora, todos estos que son entes públicos funcionan justamente en relación a la Constitución, deben ser controlados y para eso están los llamados órganos de control. Y aquí los órganos de control existen 2. Uno, el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, y la Contraloría General de la República. El primero ejerce todo lo que está relacionado control sobre la constitucionalidad de las leyes y de las autoridades. No puede ninguna ley promulgarse sin estar apegada a lo que es la Constitución Política del Estado. Y las autoridades tienen que ceñirse también a lo que la Constitución establece para la función que ellos están desempeñando. Hay leyes que son las que determinan la forma como funcionan precisamente los diferentes encargados de las reparticiones públicas y la Constitución dice claramente que hay leyes que establecen las normas dentro de lo que es la parte administrativa y se tienen que apegar justamente a lo que ellas están realizando.
Y el otro órgano importante es la Contraloría General de la República. Ellos tienen que ver toda la parte legal de los actos de la administración pública y fiscalizar que el ingreso y la inversión de fondos fiscales, se tiene que ver todo con lo que son platas públicas. Cuando existen dineros que son pasados a entes privados o a instituciones que son también pertenecen al Estado, la Contraloría exige que se den cuenta precisamente de estos fondos, a qué están destinados y llevan un control férreo al respecto. Si alguien invirtió mal, tiene que dar cuenta justamente de esto. Bien, esos serían los órganos que hay de control del Estado. Algo importante, el Tribunal Constitucional es una institución que fue creada en 1970, ¿ya? Ya tiene más de 50 años, porque esto fue creado en enero del año 1970 y en estos 50 años cumple una función. Algunos hablan de que es una tercera cámara, como que forma ser como un cuarto poder del Estado. No es así, hay muchos países, son más de 22 países en el mundo en donde el Tribunal Constitucional está funcionando y es una forma de poder corregir cuando se dictan leyes que son fuera de la Constitución. De hecho, muchas veces las leyes que se dictan, no siempre, pero en algunos gobiernos, van muchas veces reñidas por la parte política, más que constitucional. Entonces se apartan de lo que es la Constitución realmente y el tribunal lo que hace es corregir que esa ley esté dentro de lo que es la parte constitucional. No es llegar y publicarlas tan fácilmente. Es como si una autoridad, recuerda que yo les decía que los poderes del Estado están divididos, están separados, es como si una autoridad, en este caso sería, por ejemplo, los tribunales, el Congreso, dictara una ley y que esa ley exclusivamente puede ser dictada por el presidente de la República, ahí está cumpliendo o está haciendo algo inconstitucional y el tribunal lo puede llamar a terreno y lo puede corregir, como por ejemplo aumentar las partidas económicas para financiamiento de educación. El Estado dice claramente que el presidente es el que tiene ese beneficio, esa franquicia, y no los tribunales, no el Congreso. Entonces lo que ocurre es que ellos tienen que ceñirse a lo que la Constitución establece, de lo que pueden y lo que no pueden hacer, y el Tribunal Constitucional le corrige justamente cuando ellos se han equivocado. Bien, espero que esto les sirva a ustedes para completar la guía. Al final de la hoja yo le coloqué mi correo si tienen alguna consulta que hacer. Cuídense, estamos en contacto y será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien, chiquillos, cuídense, igual que sus familias.